Nuevo sistema de referencia. Esto es X, esto es Y. ¿Sí? Está el punto inicial del vector. Y puedo trabajar, yo puedo trabajar con, bueno, primero voy a poner los puntos cardinales, ¿ok? De una vez. Voy a poner aquí es el norte, aquí es el sur, aquí es el este y acá es el oeste, ¿ok? Y el vector está ubicado ¿en qué cuadrante? Primer cuadrante, segundo cuadrante, ha estado en el tercer cuadrante, ¿ya? Bien, el vector tiene coordenadas rectangulares. V igual a ¿cuánto? A -5 y -2 me parece que salió. Bueno, si no tenemos las coordenadas, podemos trabajar con los puntos. Entonces nos vamos a los puntos. A ver, aquí los puntos. Lo voy a poner por acá. Ya. Ahí está, ¿no? El punto B es 3 y 3. 3 y -3. Punto B es igual a 3 en X y -3 en Y. Y el punto D es igual a -2 en X y -5 en Y. Y el vector me ha salido como resultado -5 en coordenada vectorial en X y -2 coordenada vectorial en Y. Rectangular. ¿Ok? Ahí está. Si queremos escribir como vector, podemos poner la distancia, ¿no es cierto? El vector BD con la flechita arriba entre las letras mayúsculas es la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. Y los podemos verificar acá, ¿no? Es -2, -3 de las coordenadas en X de D y de B y -5 y menos por menos más 3. Y eso es igual a -2 menos 3, -5, -5 más 3 es -2. Coinciden, ¿no? Con coordenadas rectangulares. Bien, y ese es el vector en coordenada rectangular. ¿Ok? Ya está la coordenada rectangular. Ahora debo pasar a coordenada polar y a coordenada geográfica. Bien, para la coordenada polar, recordamos que necesito un valor angular que empieza desde el eje X, siempre desde el primer cuadrante, eje X positivo, la abscisa positivo, y giro en sentido antihorario, que es contraria a las manecillas del reloj, y ese es el ángulo θ que necesito. ¿Ok? Bien. Ahora, para la coordenada geográfica, en cambio, yo necesito un valor angular donde predomina el norte y el sur, ¿no es cierto? Y la ubicación del vector está del sur al oeste. ¿Ok? No puedo poner del oeste al sur, así que voy a trabajar del sur al oeste y ese es el ángulo con el que voy a trabajar del sur, un grado de inclinación alfa al oeste. Bien, entonces una vez teniendo esos datos, voy a trabajar con el triángulo rectángulo formado aquí, en ese cuadrante. ¿Y por qué con este triángulo? Porque si trabajo con este triángulo ya tendría directamente el valor angular alfa que necesito para la coordenada geográfica. Y de ahí puedo plantear otra ecuación eh, para encontrar el valor del ángulo θ para la coordenada polar. ¿Ya? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Una vez hecho este análisis, ahora sí pasamos a la parte geométrica. Yo separo el triángulo rectángulo con el que voy a trabajar e identifico cada una de sus partes. Este es el valor alfa del ángulo que necesito. El lado, ¿cuánto vale este lado? ¿Cuánto vale este lado? Se supone que viene de la coordenada rectangular y es -5 en X, o sea, de aquí para acá esto es -5 y de aquí para acá es en Y -2, ¿verdad? Esas son las coordenadas del vector, coordenada rectangular. Pero como estoy hablando de una figura geométrica, pues voy a trabajar con signos positivos porque son lados positivos. Así que esto es 5 y esto es 2. Y me va a faltar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y la hipotenusa coincide con, bueno, la norma de un vector. Así que puedo calcular la norma de un vector utilizando la formulita de la norma del vector. Como tengo la coordenada rectangular, hallo su norma o la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es por lo general lo que podemos hacer.
¿ok? Y escribimos la hipotenusa. La hipotenusa es igual a la raíz entre la suma de sus catetos al cuadrado. 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. La hipotenusa es igual a la norma del vector que estamos poniendo y es la raíz de 25 más 2 al cuadrado es 4. Esto es igual 25 más 4 es igual a la raíz de 29. Y ya está. ¿Ok? Ya tengo la hipotenusa o la norma del vector y esto me sirve para la coordenada polar. Ponemos aquí coordenada polar. La coordenada polar se escribe de la siguiente forma. Se escribe, yo tengo el vector v, lo pongo en su norma, su módulo, magnitud o radio vector, como ustedes lo conozcan, y el valor del ángulo θ. ¿Ya? Ese ángulo es el que necesito. Bueno, pero primero voy a encontrar este ángulo alfa y utilizamos alguna de las razones trigonométricas. Bien, como ya tengo hipotenusa, puedo utilizar seno, coseno, tangente, cualquiera de esas. Pero por lo general, si ya tengo como dato estos, puedo utilizar la tangente, ¿ok? Voy a utilizar la tangente de alfa. Y la tangente de alfa va a ser igual a el cateto opuesto, es este de aquí, sobre el cateto adyacente. Y me queda, tangente de alfa es igual a 5 medios. Alfa, esa tangente lo puedo poner como su inversa, tangente a la menos 1 de 5 medios. También puede estar escrita como arco tangente o cotangente, o 1 sobre tangente, que es lo mismo. 5 medios. Determinamos ese valor angular. Podemos poner en el Wolfram, en caso de que no tengamos una calculadora o en donde utilizar. Vamos al Wolfram y podemos poner tan a la menos 1 o arco tangente también. Arco tangente, en lugar de poner X, vamos a poner valor. Aquí, ¿sí? Arco tangente de 5 medios. ¿Ok? Ya, eso es tangente a la menos 1 de 5 medios. Y el resultado, bueno, en radianes estaría ahí. Y el que nos interesa a nosotros es en grados. Ahí está. En radianes sale 1,19. Bueno, estamos escribiendo en grados y en grados es 68,2 grados. ¿Ok? Entonces vamos acá. 68,2 grados. Y escribimos el ángulo alfa ha sido igual a 68,2 grados. Ya está. Tenemos ese valor angular, pero la coordenada polar yo necesito el ángulo θ. Es este ángulo de aquí. Y ahí viene el análisis, ¿no es cierto? Bien, el ángulo θ está el vector está en el tercer cuadrante. Y cada cuadrante vale 90 grados, ¿no es cierto? Si analizamos de aquí hasta acá es 90 grados. De aquí hasta acá es 90 grados. Y de aquí hasta acá es 90 grados. ¿Ok? Pero cada uno vale 90. Quiere decir que en el tercer cuadrante el total de 90 más 90 es 180 más 90 es 270 grados los tres cuadrantes. Y ahí viene el análisis, ¿no es cierto? Eso quiere decir que del primero al tercer cuadrante son 270 grados. Y si nos damos cuenta, esos 270 grados está formado por el ángulo θ más el ángulo alfa. ¿Ok? Porque es de este cuadrante 90, 90 y 90. Y está formado por la sumatoria entre el ángulo θ y el ángulo alfa. Y lo podemos plantear. Entonces planteamos eso. 270 grados va a ser igual al ángulo θ más el ángulo alfa. Y despejamos el que necesito. 270 grados por principio de transposición es una ecuación de primer grado. El ángulo alfa que está sumando pasa a restar menos alfa y me queda igual al ángulo θ que es el que necesito. 270 grados menos 68,2 grados. Esto es igual al ángulo θ. 270 menos 68,2 es igual a 201,8 grados, que vale el ángulo θ. ¿Ya? Y escribimos la coordenada polar. La coordenada polar va a ser la norma del vector. La norma me salió a la raíz de 29. Y el ángulo me salió 201
1,8 grados. Y ya está la coordenada polar del vector. Bien. Y de ahí vamos a hacer la última parte, que es la coordenada geográfica del vector. Coordenada geográfica. Ya, para la coordenada geográfica, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los puntos cardinales y el vector en donde cae. El vector está aquí. Está en el tercer cuadrante. Los puntos cardinales es el norte, sur, el este y el oeste. Y el ángulo del sur al oeste. Y ya habíamos puesto que el ángulo vale alfa, ¿verdad? La coordenada geográfica es el recorrido del vector y la ubicación. La ubicación geográfica. Ya, para escribir la ubicación, nosotros tenemos la norma del vector, que es raíz de 29. Por lo general tiene dimensión de longitud, unidades de medida, kilómetro, dependiendo, ¿no? O en el sistema inglés también, millas, pulgadas. Y la ubicación geográfica está del sur al oeste. Del sur, el ángulo alfa hacia el oeste. La ubicación geográfica es del sur, el ángulo alfa hacia el oeste. Y el ángulo alfa nos salió como resultado 68,2 grados. 68,2 grados al oeste. ¿Listo? Ok. Primero tenemos que graficar y después sacar, bueno, pues el análisis. Así que lo primero vamos a hacer a graficar aquí. Me dice que está en el norte, sur, este, oeste. Del noroeste, ¿ok? Del norte al oeste, 25 grados. Norte, 25 grados, podemos poner ahí como referencia, al oeste. Y ahí estaría el vector. Y el vector tendría pues 15 kilómetros. ¿Ok? Ya. Dentro del sistema de referencia, ahí está. Bien. Ya tengo del norte al oeste 15 kilómetros. ¿Ok? Para la coordenada rectangular, recordemos que yo necesito tanto en el eje X y en el eje Y cuánto se mueve el vector. Claro, tomamos como referencia de que el vector dentro de estas coordenadas empieza desde un punto cero. O puede empezar en realidad desde cualquier punto, pero ya tengo el sistema de referencia. Bien. Ahora, podemos nosotros sacar el análisis sacando el triángulo rectángulo que se ha formado. Y se formó el triángulo rectángulo de aquí con un ángulo de 90 grados. Pongámoslo bien esto. Ahí. Ahí. Ahí está. Es un triángulo rectángulo y 25 grados que tiene de inclinación del norte al oeste. Y la hipotenusa vale 15. ¿Ok? Lo que me faltaría es el cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo, y el cateto adyacente. Esos datos me faltarían, ¿no es cierto? Para escribir en coordenada rectangular. Lo único que tengo que hacer es utilizar razones trigonométricas. Seno y coseno. Seno de 25 grados, porque voy a trabajar con el ángulo que tengo. Seno de 25 grados, eso es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa vale 15. Despejamos el cateto opuesto, que es el que necesito, es igual. El 15 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda 15 por seno de 25 grados. ¿Ok? ¿A qué es igual el cateto opuesto? Ya lo vamos a determinar. Y una vez que tenga el cateto opuesto, voy a encontrar también el cateto adyacente, sea que utilice la fórmula de Pitágoras o lo mismo, razones trigonométricas. Coseno de 25 grados. Eso es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 15. Despejamos, cateto adyacente es igual a 15 por coseno de 25 grados. ¿Ok? Y el cateto adyacente, ¿a qué es igual? ¿Ok? Bueno, podemos utilizar tranquilamente el Wolfram y ponemos aquí 15 sen de 25. Ahí está.
15 es entre 25, la entrada 15 es entre 25, la aproximación decimal 6,34. Y ese es el cateto opuesto. ¿Ok? 6,34. Y eso vamos a poner aquí. 6,34 el valor del cateto opuesto. El cateto adyacente es 15 coseno de 25. Aquí en lugar de poner sen, ponemos cos, enter, y ahí me sale el valor. 13,59. ¿Ya? Ponemos ahí 13,59. Y ya está. Bien, ¿cuándo me doy cuenta que está bien hecho esto? Por ejemplo, es que los lados de un triángulo rectángulo siempre va a ser menor a su hipotenusa. Y aquí está 13,59 y aquí está 6,34, que son menores a su lado mayor, que es 15. Bien, hasta aquí. Ahora, para escribir las coordenadas rectangulares, pues yo puedo escribir el vector es igual a las coordenadas rectangulares, dependiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cateto opuesto? Es la horizontal, ¿no es cierto? Así que significa que me he movido ¿cuánto? Hacia la izquierda. Si me muevo a la izquierda, recordamos que eso pertenece al eje X. Y si me muevo hacia arriba, eso pertenece al eje Y. Si me muevo hacia acá, ¿cuánto? El cateto opuesto, 6,34. Me he movido hacia el eje X, 6,34. ¿Ok? 6,34. Y hacia arriba, ¿cuánto me he movido? 13,59. ¿Sí? 13,59. Que es lo mismo que subir por acá también. Y ese está en el eje Y. 13,59. Y ahí está graficado el vector. Listo. Ahora, los signos del vector. Como el vector está en el segundo cuadrante, ¿no es cierto? En el primer cuadrante son positivos los dos, pero en el segundo cuadrante es negativo en X y positivo en Y. Claramente, ¿no? Porque nos estamos moviendo a la izquierda del eje X, es negativo en X. Y hacia arriba en el eje Y, es positivo en el eje Y. Y ahí está el vector en su coordenada rectangular. ¿Ok? Bien, entonces, para transformar la coordenada geográfica a la polar, tenemos aquí la coordenada geográfica, la gráfica, y a la coordenada polar necesito el ángulo θ, que siempre empieza desde el eje X positivo, eje X, eje Y, desde la abscisa positiva hasta topar el vector, el ángulo θ. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo puedo plantear yo la ecuación? La ecuación, ¿cómo la puedo analizar? Bueno, pues la ecuación sería, en el primer cuadrante, los 90 grados. Y los 25 grados, sumado a los 25, sería igual al ángulo θ. Como ya tengo el ángulo, es facilito, ¿no? Entonces me quedan 90 grados más los 25 grados del vector desde el norte al oeste es igual al ángulo θ que necesito. 90 más 25, ¿cuánto es? 115 grados, ¿no? Del ángulo θ. Ya, es obvio porque pasa de los 90 grados. Y escribimos la coordenada polar y la coordenada polar sería igual a los 15 kilómetros como radio vector y el ángulo θ que es 115 grados. Reanudar y ahora sí, de coordenada polar a coordenada rectangular. La coordenada polar puede superar los 360 grados y tiene 550 grados. Recordemos que una vuelta completa es 360 grados. Así que nosotros tranquilamente podemos restar de estos 550 los 360, porque estaríamos contando como si fuese una vuelta completa. Si empieza desde la abscisa y topa el mismo punto, son 360. Y de los 360, si sumamos 90, ¿no es cierto? Estaríamos sumando 180 grados más y acercándome casi a los 550 grados. Entonces lo mejor es hacer la diferencia. ¿Ok? Cuando tengamos esos casos, recomiendo restar. De 550 grados, restamos una vuelta, que es igual a los 360 grados, y eso es igual a 190 grados, ¿no es cierto? Muy bien,
Entonces quiere decir que el vector estaría escrito de forma equivalente como 23 kilómetros a 190 grados, que es lo mismo que escribir 23 kilómetros a 550 grados. ¿Por qué? Si es que va de aquí hasta acá, 360, y de aquí más 190 grados, ¿no es cierto? 190 grados puede ser por aquí, porque pasa de los 180. Pasando de los 180 grados, estaría por acá en el tercer cuadrante, y ahí estaría los 550 grados que está dando en total el ángulo tita, ¿ok? O podemos poner solamente los 190 grados, porque de todas formas sigo llegando a lo mismo, ¿no? Sigue estando en el tercer cuadrante, ¿ok? Lo quitamos y solamente vamos a poner que el ángulo empieza desde aquí hasta acá, los 190 grados. Y ahí está el vector. El vector está aquí y tiene 23 kilómetros, ¿no? 23 kilómetros. Ya está. Bien, para la coordenada rectangular yo puedo trabajar sea con este triángulo rectángulo que se ha formado o con el de acá, que de preferencias voy a trabajar con este. Porque si trabajo con el ángulo de abajo, con el triángulo rectángulo de abajo, pues ya me quedaría más sencillo determinar su coordenada geográfica, porque estaría yendo del sur al oeste y no del oeste al sur. Así que voy a trabajar con ese triángulo. Vamos a sacar este triángulo rectángulo de aquí. ¿Ok? Y me quedaría con los siguientes datos. Este triángulo rectángulo tiene de hipotenusa 23 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa con el valor angular? Yo puedo trabajar con este ángulo. Yo quiero trabajar con este porque este ángulo alfa, voy a ponerlo. Ese ángulo alfa es el que me va a servir para la coordenada del sur al oeste. Así que vamos a trabajar con ese. Bien, pero ¿qué pasa con los lados, no? ¿Y cuánto vale el ángulo alfa? Sobre todo. Bueno, aquí viene el análisis. Para saber el valor angular de alfa, pues recordemos que 190 grados más alfa es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es los tres cuadrantes? Los tres cuadrantes, el primero vale, cada cuadrante vale 90 grados. Así que sería 90 más 90, 180 y más 90, 270 grados. Quiere decir que yo puedo sumar tranquilamente esos 270, está formado entre 190 más alfa. Y ahí podemos plantear. 270 grados es igual a los 190 grados más el ángulo alfa. Despejamos el ángulo alfa y queda 270 grados menos los 190 grados es igual al ángulo alfa. Podemos escribir así, alfa es igual a 270 menos 190 y eso es igual a 80 grados. ¿Ok? Y ya tengo el valor de alfa. Y recuerden que ese ángulo no debe superar los 90 grados porque cada cuadrante vale 90 cuando estemos dentro de la coordenada geográfica. Así que está bien, el ángulo alfa vale 80 grados. Ya está. Aquí ya tengo el valor de alfa de 80, lo puedo escribir. 80 grados. Y faltaría encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Y ahí planteamos con tangente. Si planteamos con tangente, pues nos quedarían dos incógnitas. Sería utilizar las mismas identidades que en el anterior, ¿no? Seno o coseno. Seno de 80 grados es igual al cateto opuesto sobre 23, que es la hipotenusa. Despejamos y me queda el cateto opuesto es igual a 23 por seno de 80 grados. El cateto opuesto es igual a ¿cuánto? Y coseno de 80 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre 23, que es la hipotenusa. El cateto adyacente me queda igual a 23 por coseno de 80 grados. Y el cateto adyacente me queda como resultado ¿cuánto? Bueno, esto podemos tranquilamente utilizar el Wolfram. 23 en 80. Ponemos aquí 23 sen de 80. Y me sale 22,6.
22,65. ¿Ok? Ahí está. 22,65 del cateto opuesto. Y del cateto adyacente, ponemos aquí cos y 80 y me sale 3,99. ¿Ok? 3,99 el cateto adyacente. 3,99. Y claro que tienes que ser un valor bien pequeñito, porque recordemos que el ángulo de aquí hacia acá es 10 grados, ¿sí? Porque son 180 y esos 10 grados, por eso tengo 190 grados. Así que tiene que ser bien pequeñito. La coordenada en el eje Y. ¿Ok? Bien. Ya tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente y escribimos el vector en su coordenada rectangular. ¿Ok? Asumamos de que la coordenada en el cateto opuesto es cuánto me muevo yo desde el punto de origen hacia la izquierda sería, ¿no es cierto? Para formar el triángulo. Bien, aquí vendría el análisis. Me muevo desde este punto hacia la izquierda, ¿cuánto? Lo que tengo en el cateto opuesto. Y eso es 22,65. 22,65. Hacia la izquierda de X. Quiere decir que como está el vector en el tercer cuadrante, es negativo ese valor. Y de ahí me muevo hacia abajo hasta topar este punto donde está el vector. Y me muevo el cateto adyacente. O sea, hacia abajo, ¿cuánto es? Es 3,99. Como me estoy moviendo hacia abajo del eje Y, entonces es negativo también. Y recordemos que los signos de la coordenada rectangular en el tercer cuadrante son negativos, ambos, tanto en X como en Y. Y el vector está en el tercer cuadrante. Bien, entonces de la coordenada polar que tenemos 23 kilómetros con 550 grados, lo graficamos aquí. Podemos hacer con los 550 o con los 190, porque de todas formas va a llegar al tercer cuadrante, ¿no? Es un equivalente nada más. Y ahí está la ubicación geográfica con los puntos cardinales. El vector estaría desde el sur al oeste, ¿no es cierto? Porque está en el tercer cuadrante y predominan los puntos del norte o del sur. En este caso del sur. Y es del sur el ángulo alfa hacia el oeste. Y como ya habíamos calculado previamente, acá, ¿no es cierto? Ese valor angular alfa valía 80 grados. De todas formas, igual se puede hacer el mismo análisis. De los 190 grados más el ángulo alfa son los 270. 270 menos 190 sale 80 grados. Así que el ángulo alfa es igual a 80 grados. ¿Ok? Y la ubicación geográfica me hubiese quedado, el vector tiene 23 kilómetros de recorrido desde el sur con un grado de inclinación hacia el oeste de 80 grados. Del sur, 80 grados al oeste.